Impactante. Dos gemelos de 4 años, abandonados en un bosque por su millonario padre, son milagrosamente salvados por un caballo blanco que nunca había escapado antes. El animal los guía hasta comida, los protege del frío y los conduce hacia una nueva vida, mientras su madre lucha desesperadamente por encontrarlos. Una historia real que te hará llorar y creer en los ángeles de 4 patas. Mateo y Lucas eran hermanos gemelos de 4 años, hijos de Santiago, un hombre rico e influyente, y Sofía, una ex empleada de la casa. Santiago siempre había mantenido la existencia de sus hijos en secreto, ocultándolos de la sociedad y de sus socios para proteger su reputación y posición social. Los pequeños vivían en la hacienda de Santiago, principalmente bajo el cuidado de Carmen, la anciana ama de llaves que sentía un gran cariño por los niños. A pesar de su corta edad, los gemelos ya entendían que su vida era diferente a la de otros niños. Nunca iban a parques públicos ni asistían a fiestas infantiles, y su mundo se limitaba a los confines de aquella lujosa propiedad donde las risas debían mantenerse en un volumen moderado cuando había visitas importantes. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Una mañana de primavera, cuando el rocío aún cubría el extenso jardín de la hacienda, Santiago sorprendió a todos anunciando que llevaría a los gemelos a un paseo especial, algo que nunca había hecho antes. Carmen, con sus ojos cansados por los años pero agudos para percibir las intenciones, sintió que algo no estaba bien. La repentina amabilidad de Santiago, quien apenas dedicaba minutos a sus hijos durante la semana, despertó en ella una inquietud que le oprimía el pecho. Intentó disuadirlo, sugiriendo que los niños necesitaban desayunar adecuadamente o que el clima podría empeorar. Pero Santiago, con una determinación inusual, desestimó todas sus preocupaciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen observó impotente cómo el hombre vestía a los pequeños con sus mejores ropas, como si fueran a un evento importante. «Vamos a ver algo maravilloso», les prometió Santiago a los gemelos mientras les acomodaba las chaquetas. Los niños, emocionados por esta atención inesperada de su padre, saltaban de alegría, completamente ajenos a la tensión que flotaba en el ambiente. Lucas, siempre el más observador de los dos, notó que su padre llevaba una maleta pequeña al auto, pero no le dio importancia, demasiado entusiasmado con la idea del paseo. Mateo, por su parte, abrazó a Carmen prometiéndole que le contaría todo sobre su aventura cuando regresaran. La anciana los abrazó con fuerza, como si presintiera que aquel abrazo podría ser el último, y les deslizó discretamente 2 galletas en los bolsillos, susurrándoles que era un secreto entre ellos. Santiago colocó a los gemelos en el asiento trasero de su lujoso automóvil negro, asegurándose de que estuvieran bien sujetos con los cinturones de seguridad. A través de la ventana, Carmen observaba con el corazón encogido, incapaz de articular el presentimiento que la atormentaba. El motor rugió, y el vehículo comenzó a alejarse por el camino de grava, levantando una pequeña nube de polvo a su paso. Los niños se despedían agitando sus manitas desde la ventana trasera, sus rostros iluminados por una inocente expectativa que contrastaba dramáticamente con la expresión sombría que Santiago ocultaba tras unas elegantes gafas de sol. El auto giró en la curva del camino y desapareció de la vista, dejando a Carmen con una angustia que le impedía respirar normalmente. Después de conducir durante casi 1 hora por carreteras cada vez menos transitadas, Santiago tomó un desvío hacia un camino de tierra que se adentraba en un espeso bosque. Los árboles, altos y
Majestuosos, formaban un túnel natural que bloqueaba gran parte de la luz del sol, creando un ambiente casi mágico que maravilló a los pequeños. ¿Vamos a un picnic, papá?, preguntó Mateo con entusiasmo, recordando las historias que Carmen les contaba sobre familias que compartían comidas al aire libre. Santiago no respondió, pero apretó con más fuerza el volante, hasta que sus nudillos se tornaron blancos. El silencio se volvió pesado dentro del vehículo, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo las ruedas y las ocasionales preguntas de los niños que gradualmente se fueron espaciando ante la falta de respuestas. Finalmente, Santiago detuvo el automóvil en un pequeño claro del bosque, donde la luz se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones danzantes sobre el suelo cubierto de hojas. Con una calma inquietante, ordenó a los gemelos que bajaran del coche y esperaran junto a un viejo roble. «Voy a buscar una sorpresa que les encantará», les dijo con una sonrisa que no reflejaba calidez alguna. Los niños, obedientes pero cada vez más confundidos, se tomaron de las manos mientras observaban a su padre. Para horror de los pequeños, Santiago regresó al vehículo, cerró la puerta con fuerza y tras una última mirada a través del espejo retrovisor, aceleró bruscamente, dejando tras de sí una estela de tierra y el eco de un motor que se alejaba. Mateo y Lucas, paralizados por la incomprensión y el miedo creciente, vieron cómo la figura del automóvil se empequeñecía hasta desaparecer completamente, abandonándolos en la inmensidad de un bosque desconocido. Entre los árboles del bosque, un majestuoso caballo blanco llamado Blanco observaba toda la escena con sus ojos oscuros y atentos. Pertenecía a Ernesto, un ranchero anciano de 75 años que vivía en las proximidades, en una pequeña casa de piedra y madera que había construido con sus propias manos décadas atrás. Aquella mañana, Blanco había escapado del establo, algo que nunca antes había hecho en los 8 años que llevaba con Ernesto. Había saltado la cerca con una agilidad sorprendente para su edad y se había internado en el bosque, como si alguna fuerza misteriosa lo guiara hacia aquel claro precisamente en el momento en que los gemelos eran abandonados. Ahora, inmóvil entre la vegetación, el animal observaba a los pequeños con una curiosidad casi humana, mientras sus orejas se movían captando cada sollozo y cada palabra asustada que intercambiaban. A medida que avanzaba la tarde, el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, proyectando sombras cada vez más largas y amenazadoras sobre el claro del bosque. Los gemelos, después de haber llorado hasta quedarse sin lágrimas, permanecían sentados bajo el roble, abrazados el uno al otro para darse calor y consuelo. El hambre comenzaba a hacer mella en sus pequeños cuerpos y la sed resecaba sus labios. «Tengo miedo, Mateo», susurró Lucas mientras observaba cómo la luz dorada del atardecer se transformaba gradualmente en penumbra. Su hermano, intentando ser valiente, le apretó la mano con fuerza. «Papá volverá pronto», respondió, aunque su voz temblorosa delataba que ni él mismo creía en sus palabras. El bosque, antes un lugar de fascinación, ahora parecía cobrar vida con sonidos inquietantes, el crujir de ramas, el ulular distante de un búho, el susurro del viento entre las hojas. Cuando la oscuridad comenzó a envolver el bosque como un manto impenetrable, el miedo de los niños alcanzó niveles insoportables. Fue entonces cuando Blanco decidió acercarse. Con pasos cautelosos y deliberadamente lentos, el caballo emergió de entre los árboles, su pelaje blanco brillando tenuemente bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse. Los gemelos, sobresaltados por la aparición, se abrazaron con más fuerza, pero algo en la actitud tranquila del animal les impidió salir corriendo. Blanco se detuvo a pocos metros de ellos, relinchando suavemente como si quisiera comunicarse. Después de unos minutos de
Contemplación mutua, el caballo se acercó aún más, hasta que su hocico cálido rozó delicadamente el cabello de Lucas. Contra todo pronóstico, el niño no sintió miedo, sino una extraña sensación de confort que le arrancó la primera sonrisa desde que su padre los había abandonado. Con una inteligencia que parecía trascender los límites de su especie, Blanco comenzó a guiar a los gemelos a través del bosque. Primero, los condujo hasta un arbusto cargado de moras silvestres, deteniéndose junto a él y señalando las frutas con movimientos de su cabeza. Los niños, comprendiendo la intención del animal, comenzaron a recoger las moras con manos temblorosas, llevándoselas a la boca con desesperación. El jugo dulce y ligeramente ácido alivió momentáneamente su hambre, manchando sus labios y dedos de un intenso color púrpura. «Es como si supiera que tenemos hambre», comentó Mateo con asombro, mientras observaba cómo el caballo esperaba pacientemente a que terminaran de comer. Lucas asintió, demasiado ocupado, llenando su boca con las frutas para responder, pero sus ojos reflejaban la misma sorpresa y gratitud hacia aquel ser que había aparecido como por arte de magia para ayudarlos. Después de saciar su hambre con las moras, Blanco los guió hacia un pequeño riachuelo de aguas cristalinas que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua corriente había estado allí todo el tiempo, pero los niños, desorientados y asustados, no habían sido capaces de percibirlo. El caballo se inclinó hacia la corriente, bebiendo con tranquilidad, mostrándoles que el agua era segura. Los gemelos, siguiendo su ejemplo, se arrodillaron en la orilla y formaron cuencos con sus pequeñas manos para beber ávidamente. El agua fresca alivió la sequedad de sus gargantas y les devolvió parte de las fuerzas perdidas. Mientras bebían, Blanco permaneció junto a ellos, como un guardián silencioso, sus ojos alertas escudriñando constantemente los alrededores, sus orejas moviéndose en diferentes direcciones para captar cualquier sonido potencialmente peligroso en aquel bosque que, con la llegada de la noche, se había convertido en un lugar lleno de sombras inquietantes y ruidos misteriosos. Con el hambre y la sed momentáneamente saciadas, el cansancio comenzó a apoderarse de los pequeños cuerpos de Mateo y Lucas. Sus párpados pesaban como plomo y el frío nocturno hacía que temblaran incontrolablemente a pesar de estar abrazados. Fue entonces cuando Blanco, en un gesto de protección instintiva, se tumbó cuidadosamente junto a ellos, ofreciéndoles el calor de su cuerpo. Los niños, venciendo cualquier resquicio de temor, se acurrucaron contra el pelaje suave y cálido del animal, sintiendo cómo el calor los envolvía como una manta protectora. «Gracias, caballo», murmuró Mateo, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, vencidos por el agotamiento físico y emocional. Lucas, ya casi dormido, pasó su pequeña mano por la crin del animal, en una caricia torpe pero llena de gratitud. Blanco permaneció completamente inmóvil durante toda la noche, como una estatua viviente, protegiendo a los gemelos no solo del frío, sino también de los sonidos inquietantes del bosque nocturno que de otra manera habrían impedido que los exhaustos niños encontraran el consuelo del sueño. La mañana siguiente amaneció con una suave neblina que flotaba entre los árboles, dando al bosque un aspecto etéreo y misterioso. Ernesto, el anciano ranchero, se había despertado con la primera luz del alba, alarmado por la ausencia de Blanco. Después de más de 50 años trabajando la tierra y cuidando animales, Ernesto había desarrollado una conexión especial con cada criatura de su rancho, pero con Blanco el vínculo era particularmente profundo. El caballo nunca antes había escapado, lo que intensificaba su preocupación. Vistiéndose apresuradamente con su gastada chamarra de cuero y su sombrero de ala ancha, que lo protegía tanto del sol como de la lluvia, el anciano tomó un pequeño
morral con provisiones, y comenzó a seguir las huellas de Blanco que se adentraban en el bosque. Sus ojos, arrugados por la edad, pero aún agudos para leer los signos de la naturaleza, no tardaron en detectar algo inusual. Junto a las marcas de los cascos de su caballo había pequeñas huellas humanas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Intrigado y cada vez más preocupado, Ernesto siguió el rastro con creciente urgencia. Su mente, moldeada por décadas de vida en el campo, elaboraba hipótesis sobre lo que podría haber atraído a Blanco hacia el bosque y quiénes podrían ser los dueños de aquellas pequeñas pisadas. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso y los sonidos de la naturaleza despertando lo rodeaban. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el ocasional crujir de ramas bajo las patas de algún animal salvaje. Después de casi una hora de caminata, Ernesto se detuvo abruptamente al escuchar un sonido que definitivamente no pertenecía al repertorio habitual del bosque. Risas infantiles, tenues pero inconfundibles. Con el corazón acelerado, se movió con sigilo entre la vegetación hasta llegar a un pequeño claro. Allí, escondido tras el grueso tronco de un árbol centenario, presenció una escena que jamás olvidaría. Blanco, su fiel compañero de tantos años, guiaba cuidadosamente a dos pequeños niños idénticos, sucios y visiblemente cansados, pero aparentemente ilesos. Ernesto observó la escena durante unos minutos, evaluando la situación con la paciencia y sabiduría que solo los años pueden otorgar. Los niños, que no parecían tener más de 5 años, seguían a Blanco con una confianza absoluta, como si el animal fuera su protector designado. Sus ropas, aunque sucias y arrugadas, eran de buena calidad, lo que descartaba que fueran niños de alguna comunidad rural cercana. «Deben estar perdidos», pensó el anciano, recordando las ocasionales noticias sobre excursionistas desorientados en aquellos bosques. Con la experiencia de haber criado a 3 hijos propios y 7 nietos, Ernesto sabía exactamente cómo abordar la situación. Salió de su escondite con movimientos lentos y deliberados, hablando con voz suave para no asustar a los pequeños. «Buenos días, chiquillos. Veo que han conocido a mi amigo Blanco», dijo con una sonrisa cálida que arrugaba aún más su rostro curtido por el sol. Los gemelos, sobresaltados inicialmente, se tranquilizaron al ver cómo Blanco se acercaba al anciano, relinchando suavemente como si lo saludara. «¿Eres amigo del caballo?», preguntó uno de los gemelos con voz temblorosa pero esperanzada, aferrándose a la mano de su hermano. Ernesto asintió, acercándose con cautela y poniéndose en cuclillas para estar a la altura de los niños, ignorando el dolor en sus rodillas envejecidas. «Blanco y yo somos amigos desde hace muchos años. Parece que él los encontró y cuidó de ustedes, ¿verdad?», respondió con voz amable. Los niños asintieron vigorosamente, y el que parecía ser el más extrovertido comenzó a relatar con palabras entrecortadas cómo el caballo los había alimentado con moras y los había mantenido calientes durante la noche. Mientras escuchaba, Ernesto sacó de su morral un termo con chocolate caliente y un paquete de galletas caseras. «Deben tener hambre. Tomen. Esto les dará fuerzas mientras vamos a mi casa. Allí podrán descansar mejor y contarme qué hacen 2 chiquillos tan pequeños solos en el bosque», ofreció, extendiendo las provisiones hacia los gemelos, quienes, tras un momento de duda, aceptaron con manos temblorosas. El camino de regreso al rancho fue lento, adaptándose al paso de los cansados niños. Ernesto montó a uno de los gemelos sobre Blanco, mientras llevaba al otro de la mano, intercambiándolos a mitad de camino para que ambos pudieran descansar. Durante el trayecto, con paciencia y delicadeza, fue ganándose la confianza de los pequeños, quienes gradualmente comenzaron a revelar fragmentos de su historia. Se llamaban Mateo
y Lucas. Tenían 4 años y su padre los había dejado en el bosque prometiendo volver con una sorpresa. «Pero no volvió», dijo Lucas con una tristeza que oprimió el corazón del anciano. «Y se hizo de noche y tuvimos mucho miedo hasta que llegó el caballo blanco», añadió Mateo. Ernesto escuchaba con creciente indignación, pero mantenía un semblante sereno para no alarmar a los niños. Sus décadas de vida le habían enseñado que la crueldad humana podía manifestarse de formas incomprensibles, pero también que la bondad podía surgir en los momentos y lugares más inesperados, como lo demostraba la extraordinaria conducta de Blanco. Cuando finalmente llegaron al rancho, una modesta pero acogedora propiedad con una casa principal de adobe y varios corrales para los animales, doña Teresa, la empleada de Ernesto, una señora de cabellos blancos que trabajaba para él desde hacía 20 años, salió a recibirlos con expresión de asombro. «¡Virgen Santísima! ¿Qué ha pasado, don Ernesto?», exclamó al ver a los gemelos. Rápidamente, la mujer se hizo cargo de la situación con eficiencia maternal, preparando un baño caliente para los niños y buscando entre los baúles viejos ropa que pudiera servirles, perteneciente a los nietos de Ernesto que ocasionalmente visitaban el rancho. Mientras los pequeños se aseaban, Ernesto y doña Teresa examinaron cuidadosamente las prendas que los niños habían estado usando. A pesar de la suciedad acumulada durante su aventura en el bosque, era evidente que las ropas eran de excelente calidad. Además, notaron otros detalles reveladores. Los gemelos tenían el cabello recién cortado, las uñas bien cuidadas y los dientes en perfecto estado, indicando que, hasta su abandono, habían recibido buenos cuidados. «Estos niños no son de familias pobres, don Ernesto», murmuró doña Teresa mientras doblaba las prendas sucias. «Alguien los abandonó deliberadamente, y tenemos que averiguar quién y por qué». Mientras tanto, en la hacienda de Santiago, un ambiente de tensión y angustia se había apoderado de cada rincón. Sofía, la madre de los gemelos, había pasado la noche en vela esperando el regreso de sus hijos. Cuando Santiago volvió solo al anochecer, su rostro impenetrable y su negativa a responder preguntas directas sobre el paradero de los niños encendieron todas las alarmas en el corazón de la joven madre. Con creciente desesperación, Sofía había recorrido cada habitación de la enorme casa llamando a sus pequeños, abriendo armarios y revisando escondites donde los gemelos solían jugar. Su angustia aumentaba con cada espacio vacío que encontraba, con cada silencio que respondía a sus llamados. Santiago, por su parte, se había encerrado en su despacho con una botella de whisky, ignorando los golpes frenéticos en la puerta y los ruegos desesperados de Sofía. A través de la gruesa madera solo se escuchaba ocasionalmente el tintineo del cristal contra cristal, y más entrada la noche, murmullos incoherentes que helaban la sangre de quienes los escuchaban. Al amanecer, con ojeras profundas marcando su rostro pálido y el cabello despeinado por las horas de angustia, Sofía buscó a Carmen. La encontró en la cocina, preparando café con manos temblorosas, su rostro anciano marcado también por una noche sin sueño. «Carmen, por favor, dime la verdad. ¿Sabes algo de mis hijos?», suplicó Sofía, tomando las manos arrugadas de la mujer que había sido como una madre para ella desde que llegó a trabajar en aquella casa años atrás. Carmen, incapaz de sostener la mirada de Sofía, dejó que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas, surcadas por el tiempo. «Tengo miedo, mi niña», confesó con voz quebrada. «Cuando el señor Santiago se llevó a los pequeños, sentí algo aquí», añadió, llevándose una mano al pecho. «Nunca antes quiso saber de los niños, señora Sofía, nunca. Y de repente quiso llevarlos a pasear solo. No es normal, no es natural en él». Las palabras de Carmen confirmaron los peores temores de Sofía.
Con una determinación nacida de la desesperación maternal, se dirigió nuevamente al despacho de Santiago. Esta vez no golpeó la puerta, la abrió de un empujón, encontrando a su marido dormido sobre el escritorio, rodeado de papeles desordenados y una botella de whisky casi vacía. El olor a alcohol impregnaba la habitación, mezclándose con el aroma a tabaco y sudor. «¿Dónde están mis hijos?», exigió Sofía, sacudiendo a Santiago por los hombros con una fuerza que no sabía que poseía. El hombre se despertó sobresaltado. Sus ojos, inyectados en sangre, tardaron unos segundos en enfocar el rostro descompuesto de su esposa. «Están mejor donde están ahora», murmuró con voz pastosa, antes de intentar volver a sumergirse en su estupor alcohólico. Pero Sofía, fuera de sí, volcó la silla donde él se encontraba, haciéndolo caer al suelo. «Dime dónde están mis hijos, o te juro por Dios que te mataré mientras duermes», gritó, mientras Carmen y otros empleados de la casa acudían alarmados por el estruendo. Comprendiendo que no obtendría respuestas de Santiago en ese estado, Sofía tomó una decisión. Sin perder tiempo en cambiarse la ropa arrugada que llevaba desde el día anterior, pidió a uno de los choferes que la llevara inmediatamente a la comisaría más cercana. Durante el trayecto, su mente oscilaba entre la esperanza de que todo fuera un terrible malentendido y el terror de que algo irreparable hubiera ocurrido a sus pequeños. Al llegar a la comisaría, un edificio gris y austero en el centro del pueblo, Sofía se encontró con el primer obstáculo de muchos que enfrentaría: la incredulidad. El comandante Jiménez, un hombre corpulento de bigote espeso y mirada escéptica, escuchó su relato con expresión impasible, tomando notas ocasionales en un cuaderno gastado. Cuando Sofía terminó de hablar, con la voz entrecortada por el llanto contenido, el comandante se reclinó en su silla crujiente y se aclaró la garganta con incomodidad evidente. «Señora, comprendo su preocupación, pero sin pruebas concretas no podemos hacer nada contra el señor Santiago», explicó el comandante Jiménez con tono condescendiente, como si hablara con una niña y no con una madre desesperada. «Su esposo es un hombre respetado en la comunidad, proporciona empleo a muchas familias y contribuye generosamente a nuestras festividades locales», continuó, enumerando las virtudes públicas de Santiago como si eso invalidara las sospechas sobre sus acciones privadas. Sofía, incrédula ante lo que escuchaba, intentó interrumpir, pero el comandante levantó una mano para silenciarla. «Además, el padre tiene tanto derecho como usted de pasar tiempo con los niños», añadió con firmeza. «Según lo que él nos informó por teléfono esta mañana, los pequeños están de viaje con él, visitando a unos parientes en la capital. Volverán en unos días. Le sugiero que regrese a casa y espere pacientemente, señora. Estoy seguro de que todo esto es un malentendido producto de la falta de comunicación entre ustedes». Sofía salió de la comisaría con la sensación de haber chocado contra un muro invisible pero impenetrable. La impotencia amenazaba con paralizarla, pero el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier obstáculo. Si las autoridades no la ayudarían, tendría que tomar el asunto en sus propias manos. De regreso en la hacienda, evitó cuidadosamente a Santiago y se reunió con Carmen y otros empleados de confianza en la pequeña habitación de la anciana. «Necesito que me ayuden a encontrar a mis hijos», les dijo con voz firme. «A mí lo siento, pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse nuevamente. Santiago miente. Nunca ha querido a los niños, siempre los ha visto como un estorbo, una mancha en su reputación. Algo les ha hecho, estoy segura». Los empleados intercambiaron miradas preocupadas. Todos habían sido testigos del desprecio apenas disimulado de Santiago hacia sus propios hijos, de cómo se negaba a que lo llamaran papá en público, de cómo los mantenía ocultos cuando recibía visitas importantes. Uno a uno,
Asintieron en silencio, comprometiéndose a ayudar en la búsqueda de los gemelos, conscientes de que sus empleos, y quizás más que eso, estaban en juego. Durante los 3 días siguientes, Sofía apenas durmió o comió. Con la ayuda de Carmen y una red de contactos que incluía a empleados de otras haciendas, comerciantes del pueblo y hasta conductores de autobuses rurales, organizó una búsqueda discreta pero exhaustiva. Distribuyeron descripciones detalladas de los gemelos, incluyendo la ropa que llevaban el día de su desaparición y las pequeñas diferencias físicas que solo una madre podría notar. La pequeña marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda de Mateo, la manera en que Lucas siempre inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba confundido. Santiago, sumido en una mezcla de apatía y nerviosismo creciente, parecía no percatarse de la movilización silenciosa que ocurría a su alrededor, demasiado ocupado en mantener las apariencias frente a sus socios comerciales y en vaciar sistemáticamente las botellas de su bien surtida cava de licores. La primera pista llegó de manera inesperada, a través de Rosalía, la panadera del pueblo, cuyo sobrino trabajaba como ayudante en una gasolinera en la carretera principal. El joven recordaba haber visto el lujoso automóvil negro de Santiago detenerse para repostar combustible aquella fatídica mañana. Y más importante aún, recordaba la dirección que había tomado después. Hacia el este, por el camino que conducía al bosque que rodeaba las tierras de varios ranchos antiguos. Con esta información, Sofía concentró la búsqueda en esa zona, enviando a personas de confianza a preguntar discretamente en cada propiedad. Fue el hijo de Joaquín, el lechero que abastecía a varias haciendas de la región, quien finalmente trajo la noticia que Sofía tanto anhelaba. 2 niños pequeños, gemelos idénticos, habían sido encontrados en el bosque por un anciano ranchero llamado Ernesto, y ahora estaban bajo su cuidado en un rancho a unos 30 kilómetros de distancia. Sin perder un segundo, Sofía preparó una pequeña bolsa con ropa limpia para los niños y algunos de sus juguetes favoritos. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, le pidió a Manuel, el jardinero que poseía una vieja camioneta, que la llevara hasta el rancho indicado. Durante el trayecto por caminos rurales llenos de baches, Sofía alternaba entre la esperanza desbordante y el terror paralizante. ¿Y si no eran sus hijos? ¿Y si estaban heridos? ¿Y si no querían volver con ella después de lo que había pasado? Las preguntas atormentaban su mente mientras el paisaje cambiaba gradualmente, las extensas plantaciones dando paso a colinas suaves cubiertas de vegetación más salvaje. Cuando finalmente divisaron el modesto rancho en la distancia, con sus cercas de madera desgastada por el clima y el pequeño establo pintado de un rojo deslavado, Sofía sintió que el tiempo se detenía, como si el universo entero contuviera la respiración ante lo que estaba por descubrir. La escena que encontró al llegar al rancho quedó grabada para siempre en la memoria de Sofía, como una fotografía indeleble de pura emoción. En el patio delantero, bajo la sombra moteada de un viejo nogal, sus hijos, sus preciosos gemelos a quienes temía haber perdido para siempre, jugaban alegremente. Parecían diferentes, más bronceados por el sol, con las mejillas sonrosadas y una vivacidad en sus movimientos que contrastaba con la timidez que solían mostrar en la hacienda. Y lo más sorprendente, junto a ellos, observándolos con lo que solo podía describirse como afecto, se encontraba un majestuoso caballo blanco. Sofía bajó de la camioneta con piernas temblorosas, incapaz de articular palabra, mientras gruesas lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Fue Lucas quien la vio primero. El pequeño se quedó inmóvil por un segundo, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos antes de gritar «¡Mamá!», con una mezcla de incredulidad y júbilo absoluto.
Su voz alertó a Mateo, quien se giró tan rápidamente que casi pierde el equilibrio, y en un instante ambos niños corrían hacia ella con los brazos extendidos y sonrisas tan brillantes que parecían iluminar todo el rancho. El reencuentro fue una explosión de emociones tan intensas que parecían tangibles. Sofía se arrodilló en el polvo del camino, abriendo sus brazos para recibir a sus hijos, que se lanzaron contra ella con tal ímpetu que casi la derriban. Los abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con ellos, respirando el aroma de sus cabellos, sintiendo sus pequeños corazones latir contra el suyo. «Mis niños, mis tesoros», repetía entre sollozos, incapaz de formar frases más complejas mientras besaba sus frentes, sus mejillas, sus manitas que se aferraban a ella con desesperación. Los gemelos hablaban atropelladamente, interrumpiéndose mutuamente en su afán por contarle todo. «Mamá, el caballo nos salvó», exclamaba Mateo. «Se llama Blanco. Nos dio comida», añadía Lucas. «Y el abuelo Ernesto y la abuela Teresa nos hicieron panqueques con miel», continuaba Mateo. Sofía escuchaba entre lágrimas, asintiendo a cada revelación, maravillada no solo por el milagro de tenerlos de vuelta, sino por la resiliencia increíble que mostraban sus pequeños, capaces de encontrar alegría incluso después de una experiencia tan traumática. Cuando finalmente logró ponerse de pie, con un gemelo en cada brazo, a pesar de que ya eran casi demasiado grandes para cargarlos así, Sofía se encontró frente a un anciano de rostro curtido por el sol y ojos amables, y una mujer mayor de cabello blanco, recogido en un moño apretado. «Usted debe ser la madre», dijo Ernesto con voz grave pero cálida, extendiendo una mano callosa hacia ella. «Estos muchachitos son extraordinarios. Han sido muy valientes». Sofía, incapaz de soltar a sus hijos, inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto y gratitud. «No tengo palabras para agradecerles lo que han hecho», logró decir finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Les debo la vida de mis hijos». Doña Teresa se acercó entonces, secándose las manos en el delantal y con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No nos debe nada, señora. Estos angelitos han traído alegría a esta casa vieja, y si quiere agradecer a alguien, agradézcale a Blanco», añadió, señalando al caballo que se había acercado cautelosamente, y ahora observaba la escena con lo que parecía ser curiosidad. «Fue él quien los encontró y los protegió en el bosque. Nunca había visto nada igual en todos mis años». Con la ayuda de la licenciada Elena Montero, una abogada de mediana edad, conocida por su determinación inquebrantable y su compromiso con las causas justas, Sofía inició un proceso judicial contra Santiago. La licenciada Montero, quien había abandonado un lucrativo puesto en un bufete de la capital para establecer su propia práctica dedicada a defender a mujeres y niños vulnerables, tomó el caso con una pasión que iba más allá del deber profesional. «Lo que tenemos aquí», explicó a Sofía durante su primera reunión en un pequeño despacho lleno de libros jurídicos y plantas de interior, «no es solo abandono infantil, que ya de por sí es un delito grave. Estamos hablando de un intento deliberado de deshacerse de dos niños pequeños en circunstancias que podrían haberles costado la vida. Esto es intento de homicidio por omisión, y vamos a asegurarnos de que pague por ello». La determinación en su voz dio a Sofía la primera sensación de esperanza real. Por fin, alguien con poder estaba de su lado. Las evidencias que reunieron eran contundentes y diversas, formando un caso sólido que sería difícil de ignorar incluso para un sistema judicial a menudo influenciado por el poder y el dinero. El testimonio de los propios gemelos, recogido por psicólogos infantiles especializados en casos de trauma, proporcionó detalles escalofriantes sobre cómo su padre los había llevado deliberadamente a un lugar remoto,
y los había abandonado con falsas promesas de regresar. Las fotografías tomadas por Ernesto y doña Teresa cuando los niños llegaron al rancho documentaban su estado físico, deshidratados, con rasguños en brazos y piernas, y los ojos hinchados de tanto llorar. Pero quizás la evidencia más damning fue un diario encontrado en el escritorio de Santiago durante un allanamiento autorizado por el juez. En él, con una frialdad que helaba la sangre, Santiago había detallado sus planes de abandono, calculando incluso las probabilidades de supervivencia de los niños en diferentes escenarios y lugares, antes de decidirse por el bosque como la opción más eficiente. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz documentos que revelaban que Santiago pagaba sumas considerables a diversas personas para mantener en secreto la existencia de los gemelos. Desde sobornos al personal del hospital donde nacieron los niños para que no registraran correctamente sus nacimientos, hasta pagos mensuales a funcionarios locales para que ignoraran cualquier pregunta sobre los herederos de la familia. La red de encubrimiento era extensa y meticulosa, diseñada para proteger no solo su reputación social, sino también sus intereses económicos. La licenciada Montero descubrió que Santiago estaba a punto de cerrar un acuerdo internacional con inversionistas extranjeros que exigían estabilidad familiar como garantía de confianza. Los gemelos eran un obstáculo para sus ambiciones, explicó la pinzonte abogada a Sofía mientras revisaban los documentos incautados. Hijos fuera del matrimonio, con una empleada doméstica, mantenidos en secreto durante años. Todo esto habría hecho fracasar el negocio que llevaba años preparando. Así que decidió eliminar el problema de raíz. Durante el juicio, que captó la atención de toda la comunidad y hasta de medios nacionales, revelaciones aún más chocantes salieron a la luz. Testimonios de empleados de la hacienda confirmaron patrones de comportamiento perturbadores. Santiago nunca permitía que los niños lo llamaran papá en público, refiriéndose a ellos como los pequeños o simplemente ignorando su presencia. Cuando personas importantes visitaban la hacienda, los gemelos eran literalmente encerrados en el cuarto de los fondos, a veces durante horas, con estrictas instrucciones de no hacer ruido. Carmen, superando su miedo a las represalias, testificó con voz temblorosa pero firme sobre las ocasiones en que encontró a los niños llorando silenciosamente en su encierro, hambrientos y asustados, pero demasiado aterrorizados para desobedecer las órdenes de su padre. Les enseñó a temer antes de que aprendieran a hablar correctamente, declaró la anciana, provocando murmullos de indignación entre los asistentes al juicio. Les robó la infancia desde el momento en que nacieron. El tribunal quedó especialmente conmovido con el testimonio de Mateo, quien, a pesar de su corta edad, mostró una valentía extraordinaria al narrar los eventos de aquel día fatídico. Sentado en una silla especialmente adaptada para su tamaño, con un peluche de caballo blanco que Ernesto le había regalado firmemente apretado contra su pecho, el pequeño respondió a las preguntas con una claridad sorprendente. Papá dijo que iba a buscar una sorpresa, pero se fue y nos dejó solos en el bosque, explicó con voz pequeña pero firme. Cuando el abogado defensor de Santiago intentó sugerir que quizás su padre solo quería jugar al escondite, Mateo negó, con la cabeza con una seriedad impropia de sus años. No, señor, papá se subió al coche y se fue. El motor hacía mucho ruido, y luego ya no lo escuchamos más. Lucas y yo nos quedamos solitos hasta que vino Blanco a cuidarnos. La simplicidad de su relato, desprovisto de dramatismo o exageración, llevó lágrimas a los ojos de varios miembros del jurado y hasta del propio juez, un hombre conocido por su templanza y objetividad. La sentencia, pronunciada tras 3 semanas de intenso proceso judicial,
reflejó la gravedad de los crímenes cometidos. Santiago fue condenado a 5 años de prisión en régimen semiabierto, además de tener que pagar una indemnización sustancial y pensión vitalicia para los gemelos. El juez, un hombre de principios firmes que había resistido presiones e intentos de soborno durante todo el proceso, fue particularmente severo en sus consideraciones finales. Los niños no son posesiones que podamos descartar cuando resultan inconvenientes, declaró con voz resonante en la sala silenciosa. Son seres humanos con derechos inherentes a su dignidad, y el vínculo paterno-filial conlleva responsabilidades ineludibles que no pueden ser ignoradas por ambiciones personales o conveniencia social. Como parte de la sentencia, el magistrado también determinó que cualquier contacto futuro entre Santiago y los gemelos solo podría ocurrir si ellos mismos, al alcanzar la mayoría de edad, expresaran ese deseo. Estos niños han sufrido un trauma que los marcará de por vida, concluyó. Su bienestar emocional debe ser la prioridad absoluta, y eso significa protegerlos de quien ha demostrado ser capaz de causarles daño deliberado. La noticia del juicio y su resolución conmovió profundamente a la comunidad local. Lo que comenzó como murmullos de indignación pronto se transformó en una ola de solidaridad hacia Sofía y los gemelos. Personas que nunca habían intercambiado más que saludos formales con ellos, se acercaron ofreciendo ayuda de diversas formas. La señora Jiménez, dueña de una pequeña inmobiliaria, fue la primera en actuar concretamente. «Tengo un apartamento disponible a 15 minutos del rancho de don Ernesto», le dijo a Sofía una tarde, mientras los gemelos jugaban bajo la vigilancia de Carmen en el jardín de la casa donde se habían refugiado temporalmente tras abandonar la hacienda. No es nada lujoso, pero tiene 2 habitaciones y un balconcito que da a un jardín comunitario donde hay otros niños. Creo que a los pequeños les gustaría. El ofrecimiento incluía un alquiler simbólico durante el primer año, tiempo suficiente para que Sofía pudiera reorganizar su vida sin la presión económica inmediata. La movilización comunitaria no se detuvo allí. Una vez que Sofía aceptó el apartamento, comenzó una verdadera transformación del espacio. Don Héctor, el carpintero del pueblo, apareció un día con su caja de herramientas y 2 ayudantes, ofreciéndose a reparar puertas y ventanas. La familia Ordóñez, dueña de la tienda de muebles, donó camas, una mesa de comedor y sillas. Las hermanas Vázquez, conocidas por sus habilidades con la aguja y el hilo, confeccionaron cortinas coloridas para todas las ventanas, mientras que el grupo de jubilados del centro comunitario organizó una jornada de pintura que transformó las paredes descoloridas en superficies vibrantes y acogedoras. Es como si el pueblo entero quisiera borrar con colores el dolor que han pasado, comentó Carmen a Sofía mientras observaban a los voluntarios trabajar. Lo más conmovedor para Sofía fue descubrir, al final de aquella jornada, 2 pequeñas camas idénticas en la habitación de los gemelos, cada una con un edredón diferente. Uno decorado con caballos blancos para Mateo y otro con estrellas y lunas para Lucas, reflejando las preferencias que los niños habían expresado casualmente durante las visitas de los voluntarios. Paralelamente a la preparación de su nuevo hogar, Sofía enfrentaba el desafío de encontrar un trabajo que le permitiera mantener a su familia y al mismo tiempo estar presente para sus hijos que ahora más que nunca necesitaban su presencia y seguridad. La oportunidad surgió de manera inesperada durante una visita a la biblioteca municipal con los gemelos. Doña Margarita, la bibliotecaria jefe, una mujer de 60 años con gafas de montura gruesa y una pasión contagiosa por los libros, observó cómo Sofía interactuaba con sus hijos, leyéndoles con voces diferentes para cada personaje y respondiendo pacientemente a sus innumerables preguntas. «Tenemos un puesto vacante.
le comentó después, mientras los niños exploraban la sección infantil. Necesitamos a alguien que organice actividades de lectura para los niños del pueblo, especialmente ahora que estamos ampliando nuestros servicios a las comunidades rurales cercanas. El trabajo no ofrecía un salario extraordinario, pero incluía un horario flexible que permitiría a Sofía llevar a los gemelos con ella algunas tardes, introduciéndolos al maravilloso mundo de los libros, mientras ella ganaba el sustento para los tres. La mudanza al nuevo apartamento coincidió con el inicio de una rutina que poco a poco fue sanando las heridas invisibles que el abandono había dejado en los gemelos. Las mañanas comenzaban temprano, con desayunos sencillos pero nutritivos que los tres preparaban juntos. Luego, mientras Sofía trabajaba en la biblioteca, los niños asistían a un pequeño jardín de infantes, donde, inicialmente tímidos y retraídos, fueron abriéndose gradualmente gracias a la paciencia de sus maestras y la amistad de otros niños que, ajenos a los dramas adultos, los aceptaron sin prejuicios en sus juegos. Las tardes variaban. Algunos días acompañaban a su madre en la biblioteca, descubriendo nuevas pasiones entre estanterías repletas de mundos por explorar. Juan se interesó especialmente por los libros de arte, pasando horas absorto en imágenes de pinturas famosas e intentando recrearlas con los lápices de colores que siempre llevaba consigo. Mateo, por su parte, desarrolló una fascinación por las historias de aventuras y animales, especialmente aquellas que involucraban caballos, pidiendo una y otra vez los mismos libros hasta que fue capaz de leerlos de memoria, recitando pasajes enteros mientras pasaba las páginas con reverencia. Las visitas de fin de semana al rancho de Ernesto se convirtieron rápidamente en un ritual sagrado para la pequeña familia. Cada sábado por la mañana, Sofía despertaba a los gemelos antes del amanecer, y juntos preparaban una pequeña mochila con ropa para pasar la noche y algún juguete especial que quisieran mostrar a sus amigos del rancho. El trayecto en el autobús rural que los llevaba hasta las cercanías de la propiedad era parte de la aventura. Los niños pegaban sus narices a las ventanillas señalando animales, árboles floridos o nubes con formas fantásticas. Al llegar al camino de tierra que conducía al rancho, los gemelos invariablemente comenzaban a correr, dejando atrás a Sofía con las mochilas, impacientes por llegar al establo, donde Blanco los recibía con un relincho suave que parecía reservado exclusivamente para ellos. «Blanco nos reconoce, mamá», exclamaba Lucas cada vez, como si fuera un milagro renovado. «Sabe que somos nosotros». Doña Teresa siempre los esperaba en el porche con limonada fresca en verano o chocolate caliente en los meses más fríos, y galletas recién horneadas cuyo aroma envolvía la casa como un abrazo. Ernesto, con la sabiduría de sus años y una intuición natural para lo que los niños necesitaban, inventaba pequeñas tareas que hacían sentir a los gemelos importantes y útiles. Les enseñaba a plantar semillas en la huerta, explicándoles con paciencia infinita cómo cada vegetal requería cuidados diferentes. Los llevaba a alimentar a las gallinas, riendo con ellos cuando las aves más atrevidas picoteaban cerca de sus pies, provocando chillidos de sorpresa y deleite. En las tardes tranquilas, sentados en el porche, mientras el sol comenzaba su descenso, les mostraba cómo reparar cercas, tallar figuras simples en trozos de madera o identificar las constelaciones que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Mi abuelo me enseñó estas cosas cuando yo tenía su edad, les contaba, sus manos arrugadas guiando las pequeñas manos de los niños. Y ahora yo se las enseño a ustedes, para que algún día puedan enseñárselas a sus propios hijos. Estas palabras, pronunciadas con naturalidad, contenían una promesa
implícita de continuidad, de un futuro que se extendía más allá del trauma, lleno de posibilidades y conexiones significativas que ningún abandono podría romper. 3 semanas después del abandono, cuando las heridas emocionales comenzaban a cicatrizar bajo el bálsamo del amor y la rutina, llegó una fecha especial, el 5º cumpleaños de los gemelos. Por iniciativa de Ernesto y doña Teresa, se organizó una gran celebración en el rancho. Los niños necesitan saber que su llegada al mundo es motivo de alegría, explicó el anciano a Sofía cuando le propuso la idea. Y nosotros necesitamos celebrar que están aquí, con nosotros, a salvo. La sugerencia conmovió profundamente a Sofía, quien hasta entonces había temido que la fecha despertara recuerdos dolorosos. En los días previos a la fiesta, el rancho se transformó. Guirnaldas de colores adornaban los árboles del patio. Se instalaron mesas bajo toldos improvisados para proteger a los invitados del sol. Y doña Teresa pasó horas en la cocina preparando un festín que incluía todos los platos favoritos de los gemelos. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y sus alrededores, y lo que inicialmente se pensó como una pequeña reunión familiar se convirtió en una celebración comunitaria que simbolizaba no solo el cumpleaños de 2 niños, sino el triunfo de la bondad sobre la crueldad, de la esperanza sobre la desesperación. El día de la fiesta amaneció radiante, como si el cielo mismo quisiera participar en la celebración. Desde temprano comenzaron a llegar los invitados, familias del pueblo con sus hijos, compañeros del jardín de infantes de los gemelos, colegas de Sofía de la biblioteca, vecinos del nuevo apartamento que ya se habían convertido en amigos. La comunidad entera parecía haberse movilizado para hacer de este día algo inolvidable. El padre Antonio, un sacerdote joven con una sonrisa fácil y genuina preocupación por el bienestar de sus feligreses, conversaba animadamente con el comandante Jiménez, quien tras el juicio había reconocido públicamente su error inicial y ahora se esforzaba por compensarlo con atenciones hacia la familia. La licenciada Elena Montero, elegante pero accesible en un vestido sencillo, ayudaba a doña Teresa con los últimos detalles de la mesa de postres, mientras compartía anécdotas de su propia infancia en un pueblo similar. Carmen, ahora trabajando en la biblioteca junto con Sofía, después de haber renunciado definitivamente a su puesto en la hacienda, distribuía pequeños libros artesanales como recuerdo para los niños presentes, cada uno con una dedicatoria personalizada escrita con su caligrafía pulcra y antigua. En medio del bullicio festivo, Mateo y Lucas corrían por el patio con otros niños, sus risas llenando el aire, libres y genuinas como nunca antes. Vestían camisetas nuevas estampadas con caballos, regalo de Ernesto, y sus mejillas sonrosadas por la excitación y el ejercicio contrastaban vivamente con la palidez y el temor que habían mostrado semanas atrás. De vez en cuando, como si necesitaran asegurarse de que su mundo seguía en orden, se detenían en su juego para verificar la presencia de las personas importantes en su vida. Sofía, sirviendo limonada a los invitados. Ernesto, contando historias a un grupo de niños fascinados. Carmen, acomodando regalos en una mesa. Y por supuesto, Blanco, amarrado cerca de la fiesta con cintas coloridas en su crin, observando todo con esa serenidad que parecía trascender su naturaleza animal. Es como si entendiera que hoy es un día especial, comentó una invitada a Sofía, observando cómo el caballo permanecía tranquilo a pesar del ruido y la actividad inusual. Entiende más de lo que imaginamos, respondió Sofía con una sonrisa cargada de significado. Después de todo, él fue quien realmente salvó a mis hijos. Lucas había preparado una sorpresa especial para la ocasión, trabajando en secreto durante semanas con la ayuda de su maestra de arte en el jardín de infantes. En un momento de 1900,
La fiesta, con la timidez mezclada con orgullo que solo los niños pueden combinar tan naturalmente, pidió la atención de todos para mostrar su creación. Un mural con todos los dibujos que había hecho desde su llegada al rancho. Las imágenes, dispuestas cronológicamente, contaban su historia con la honestidad brutal y la esperanza inquebrantable propias de la visión infantil. Los primeros dibujos, realizados con trazos temblorosos y colores oscuros, mostraban dos pequeñas figuras solas en un bosque amenazante, árboles que parecían monstruos y un cielo negro sin estrellas. Gradualmente, los dibujos evolucionaban. Aparecía una gran figura blanca protectora, luego una casa acogedora, personas con sonrisas y finalmente escenas alegres de la nueva vida. En el centro del mural, destacándose entre todos los demás, había un retrato especial, blanco protegiendo a dos pequeños niños bajo la luz plateada de una luna llena, sus figuras rodeadas por un halo de seguridad en medio de la oscuridad circundante. El momento culminante de la celebración llegó con el tradicional cumpleaños feliz. Todos los invitados formaron un gran círculo alrededor de la mesa, donde esperaba un pastel decorado con figuras de caballos y estrellas, obra maestra de la pastelera del pueblo que había dedicado horas a crear algo especial para los gemelos. Mientras las voces se elevaban en la familiar melodía, Blanco relinchó suavemente desde su lugar, como si quisiera unirse al canto. La coincidencia provocó risas y exclamaciones de asombro entre los presentes, pero para Mateo y Lucas no había nada sorprendente en ello. Antes de soplar las velas, ambos corrieron hacia el caballo, cada uno depositando un beso en el hocico del animal, en un gesto que conmovió incluso a los invitados más estoicos. Él también es parte de la familia, explicó Mateo con la sabiduría simple pero profunda de un niño, cuando regresaron para enfrentar las 5 velitas que coronaban el pastel. Tomados de la mano, los gemelos intercambiaron una mirada de complicidad antes de soplar juntos, apagando todas las llamas de un solo intento, mientras los aplausos y vítores estallaban a su alrededor. ¿Qué desearon?, preguntó curiosa una niña del jardín de infantes, ignorando la tradición de mantener en secreto los deseos de cumpleaños. Lucas sonrió misteriosamente, guardando silencio, pero Mateo, siempre más espontáneo, respondió sin dudar: «Deseé que Blanco viva para siempre, para que pueda cuidar a otros niños si se pierden en el bosque». La respuesta, tan inesperada y altruista, provocó un momento de silencio conmovido entre los adultos presentes. Sofía, con lágrimas contenidas, abrazó a sus hijos, mientras Ernesto, disimulando su propia emoción, comenzaba a cortar el pastel anunciando en voz alta que había suficiente para segundas porciones. La fiesta continuó hasta el atardecer, con juegos organizados por los maestros del jardín de infantes, música proporcionada por un grupo local que se había ofrecido voluntariamente, y conversaciones que fluían naturalmente entre personas que, hasta hacía poco, habían sido extrañas entre sí, pero que ahora estaban unidas por el afecto común hacia dos pequeños que habían tocado sus corazones de maneras inesperadas. Al final de la fiesta, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, la mayoría de los invitados se había marchado, dejando tras de sí regalos, buenos deseos y la promesa de futuros encuentros. Los gemelos, agotados por la excitación y las actividades del día, se habían quedado dormidos en el banco de madera de la veranda, sus cabezas apoyadas una contra la otra, y sus rostros serenos iluminados por el último rayo de sol del día. Sofía los observaba en silencio, maravillada por la paz que emanaba de sus expresiones. Era difícil reconciliar estas imágenes de tranquilidad con los recuerdos de los niños aterrorizados y confundidos que habían sido apenas 3 semanas atrás. El contraste era
Tan marcado que parecían haber pasado años, no días, desde el terrible abandono que había amenazado con destruir sus vidas, pero que paradójicamente había abierto la puerta a una existencia más plena y auténtica de lo que jamás hubieran experimentado en la opulenta pero fría hacienda de Santiago. Ernesto se acercó silenciosamente, llevando 2 tazas de té de hierbas recién preparado por doña Teresa. Ofreció una a Sofía y luego se sentó en su mecedora favorita, una pieza antigua de madera pulida, por décadas de uso, que crujía rítmicamente con cada movimiento, como si cantara una nana para los niños dormidos. Durante unos minutos, ambos permanecieron en un silencio cómplice, disfrutando de la tranquilidad del atardecer y del espectáculo natural que ofrecía el cielo cambiante. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio, con una voz suave, pero cargada de emoción. «Familia», reflexionó, contemplando a sus hijos con una mirada que contenía todo el amor del mundo. «No es apenas sangre, ¿verdad?». La pregunta flotó en el aire como las volutas de vapor que ascendían de sus tazas, simple en su formulación, pero profunda en su significado, resumiendo la transformación que todos habían experimentado desde aquel fatídico día en el bosque. Ernesto sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos acentuándose con el gesto, revelando una vida de alegrías, dolores y, sobre todo, sabiduría duramente ganada. «No, mi hija», respondió con voz pausada, como quien comparte una verdad descubierta tras décadas de observación y experiencia. «Familia es quien se queda a nuestro lado en las horas más oscuras. Es quien nos protege sin pedir nada a cambio. Es quien nos acepta como somos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras fortalezas y debilidades». Hizo una pausa para tomar un sorbo de té, sus ojos fijos en el horizonte donde los últimos rayos de sol se despedían del día. «He vivido lo suficiente para ver familias de sangre destruirse por ambición, orgullo o simple indiferencia. Y he visto extraños convertirse en familia más verdadera que cualquier parentesco biológico. Al final, lo que importa no es quién te trajo al mundo, sino quién te ayuda a vivir en él con dignidad y alegría». Mientras Ernesto hablaba, Blanco pastaba tranquilamente cerca, sus crines plateadas balanceándose suavemente con la brisa del atardecer, captando los últimos destellos dorados del sol poniente. El animal levantó la cabeza ocasionalmente, como si estuviera escuchando la conversación. Sus ojos, inteligentes, reflejando una comprensión que trascendía las barreras entre especies. «Mira a Blanco», continuó Ernesto, señalando al caballo con un gesto de su mano curtida por el trabajo y el tiempo. «Nunca antes había escapado del establo. Lleva conmigo 8 años y siempre ha sido obediente, tranquilo. Pero aquella mañana algo lo impulsó a saltar la cerca y adentrarse en el bosque, precisamente en el momento y lugar donde 2 niños lo necesitaban desesperadamente. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero prefiero pensar que hay fuerzas en este mundo que no podemos explicar completamente, conexiones que van más allá de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender». En el horizonte, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, puntos brillantes en el lienzo cada vez más oscuro del cielo, testigos silenciosos de una historia que probaba que el amor, en sus más diversas formas, tiene el poder de transformar las mayores tragedias en triunfos del espíritu humano. Sofía contemplaba este espectáculo natural con una nueva apreciación, como si cada estrella representara una bendición en su vida. Sus hijos, sanos y salvos, amigos verdaderos que habían surgido en el momento más oscuro, un trabajo que le permitía no solo mantenerse económicamente, sino también crecer como persona. Y esta nueva familia extendida que incluía a un anciano sabio, una mujer de gran corazón y sí, un caballo extraordinario cuya intervención había cambiado el curso de sus vidas. Nunca podré agradecerles lo
Suficiente, murmuró, sintiendo que las palabras eran inadecuadas para expresar la profundidad de su gratitud. Han hecho mucho más que salvar a mis hijos. Nos han dado un hogar, en el sentido más verdadero de la palabra. Y así, bajo el cielo estrellado de aquel rancho que se había convertido en un refugio de amor y esperanza, la historia de los gemelos encontraba no un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo construido sobre cimientos de bondad, coraje y la más pura forma de amor, aquel que, como Blanco había demostrado, a veces no necesita siquiera palabras para transformar vidas para siempre. Mateo se movió ligeramente en su sueño, murmurando algo ininteligible, y Lucas, como si percibiera la inquietud de su hermano incluso en sueños, extendió su pequeña mano para tomarla de su gemelo. Sofía observó este gesto instintivo con el corazón rebosante de emoción, comprendiendo que el vínculo entre sus hijos, fortalecido por la adversidad compartida, sería una fuente de fortaleza para toda la vida. Mañana será otro día, pensó, mientras Ernesto se levantaba silenciosamente para traer mantas con las que cubrir a los niños dormidos. Un día más en esta nueva vida que, aunque nacida de circunstancias terribles, se desplegaba ahora ante ellos llena de posibilidades, como un camino iluminado por estrellas que conducía hacia un futuro donde el abandono y el miedo eran solo sombras distantes, superadas por la luz inquebrantable del amor verdadero.